Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra sesión en línea número 3 de la formación que estamos llevando a cabo, que es la de English That Works, el nivel número 1. Entonces, la metodología que vamos a seguir para nuestra sesión en línea número 3 va a ser muy similar a la que hemos seguido en sesiones anteriores, en donde primero comparto una presentación que tengo preparada para ustedes y posteriormente daremos un recorrido por nuestra plataforma Territorium, de tal manera que logremos ver cuáles son esos botones, esos enlaces claves que nos van a permitir llevar a cabo nuestra tercera unidad. Entonces, para ello me permito compartir con ustedes mi pantalla, de tal manera que podamos dar inicio a nuestra agenda temática. Bien, entonces aquí tenemos nuestra sesión en línea número 3. Como les había comentado, este ya es el tercer encuentro que nosotros estamos trabajando de la formación que estamos llevando a cabo, que es la de English That Works, el nivel número 1. Recuerden que quien les habla es Tatiana Hernández y Fuentes. Yo soy la instructora del Centro de Comercio y Servicios que tiene la oportunidad de acompañarlos durante este proceso de aprendizaje. Bueno, entonces, ¿cuáles son nuestras temáticas? Entonces, el objetivo del día de hoy es poder abordar todo lo relacionado con la actividad de aprendizaje número 3. Entonces, para ello, vamos a visualizar esta presentación, vamos a realizar un recorrido por la plataforma y en caso de que durante la presentación y durante el recorrido no hayamos solucionado alguna duda, alguna pregunta que tengamos, entonces con todo gusto todas las preguntas van a ser atendidas al finalizar esta presentación. Bueno, entonces de acuerdo a nuestro cronograma de actividades, la actividad número 3 está programada desde hoy, 5 de abril, hasta el 11 de abril. El resultado de aprendizaje que queremos alcanzar con esta actividad es el de describir lugares con la estructura, vocabulario y contextos requeridos. Para ello vamos a desarrollar y vamos a enviar 3 evidencias. La primera de ellas consiste en participar en el foro temático. La segunda consiste en realizar una actividad interactiva, que son esas actividades que hemos venido desarrollando en las anteriores unidades, en donde debemos realizar como un juego dentro de la misma plataforma Territorio. Y finalmente vamos a realizar una actividad en donde vamos a describir nuestro vecindario. Entonces, para ello vamos a estudiar un material de formación que se llama The Place Where I Live, es decir, el lugar donde vivo. En este material de formación vamos a estudiar un componente de vocabulario en donde vamos a ver cuáles son las partes de la casa, cuáles son los lugares del barrio y adicional a ello, nosotros vamos a ver gramática que nos permite dar información acerca de direcciones e indicaciones para llegar a un determinado lugar. Vamos a ver el tema de las preposiciones del lugar, entonces, por ejemplo, cuáles son, para qué nos sirven, en qué parte de las oraciones las podemos ubicar. Vamos a ver el tema de los pronombres demostrativos, cuál podemos utilizar en cada caso. Y finalmente vamos a ver la gramática relacionada con las expresiones que denotan haber. Entonces vamos a ver cuáles son esas expresiones, cuáles podemos utilizar en cada caso y cómo podemos formular oraciones afirmativas, negativas e interrogativas a partir de ellas. Bueno, me gustaría recomendarles esta nota que es bien importante. Esta nota está enfocada básicamente en 2 observaciones para realizar las actividades. Entonces, recordemos que en este curso es necesario evaluar el desempeño de cada uno de ustedes, porque el certificado no va a salir para un grupo, sino que va a salir de manera individual. Entonces, por esta razón, todas las actividades, sin excepción, deben desarrollarse y deben presentarse individualmente. Y adicional a ello, recordemos que lo que queremos con esta formación es poder mejorar nuestras competencias en un segundo idioma, que es el inglés. Por esta razón, todas las actividades deben desarrollarse completamente en español, no una parte en español, una parte en inglés o un punto en español, un punto en inglés, sino que todo sea desarrollado completamente en inglés. ¿Listo? Entonces vamos a ser muy conscientes de por qué estamos aquí, por qué estamos inscritos en este curso, cuál es nuestro objetivo
al finalizar este curso, y cuando seamos conscientes de ello, entonces nos vamos a preocupar no por descargar actividades, no por pasarnos las actividades, sino por realmente aprender a partir de la práctica. Entonces, cuando nosotros empezamos a practicar, empezamos a realizar ejercicios, ahí es cuando estamos ganando un mejor nivel de nuestras competencias en un segundo idioma. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy presente, porque así se ha venido presentando todavía, que de pronto estamos enviando actividades parcialmente en español, que de pronto un grupo de personas están enviando exactamente la misma actividad, y no es la idea. La idea es que cada uno sea consciente de su propio proceso de aprendizaje. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar acerca de las evidencias. Entonces, la primera evidencia que está programada para esta actividad se llama My Ideal Home, es decir, mi hogar ideal. Entonces, esta actividad se va a desarrollar a través de la participación en el foro temático. ¿Qué vamos a hacer en ese foro temático? Vamos a describir cuál sería esa casa ideal para nosotros, cuál sería esa casa de los sueños. Podemos describir características tanto tangibles como intangibles de nuestro hogar ideal. Y adicional a ello, la idea es que nosotros podamos en esta descripción poder utilizar las expresiones que denotan haber, bien sean oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Por eso la idea es que además de nuestra descripción de la casa ideal, también podamos concluir esa intervención, esa misma participación en el foro temático con dos preguntas, de tal manera que nosotros podamos ver cómo es que estamos aplicando esa gramática de las expresiones que denotan haber. Entonces ya les voy a mostrar dónde podemos encontrar ese foro temático. En la segunda actividad vamos a realizar una actividad interactiva, son las que se desarrollan dentro de la misma plataforma. Entonces aquí recuerden que para las actividades interactivas no soy yo la que estoy realizando la calificación de las mismas, sino que la plataforma, al ver que ustedes han realizado un intento y que han concluido ese intento, las califica automáticamente. Entonces aquí los consejos que les he dado previamente. Cuando nosotros ingresemos a una actividad interactiva, lleguemos hasta el final de esa actividad, porque si de pronto nosotros nos salimos antecitos, si de pronto nos salimos en la penúltima pregunta o en la penúltima pregunta, la plataforma no contabilizará el intento y por lo tanto no generará la calificación en el centro de calificaciones. Y en la última evidencia de esta semana, vamos a hablar acerca de nuestro vecindario. ¿Cómo vamos a hablar acerca de nuestro vecindario? A través de dos elementos. Entonces, uno, vamos a realizar la grabación de un audio. Recordemos que los audios deben venir en formato .mp3 o .mp4, que son los archivos que reproduce la plataforma. Y adicional a ello, vamos a incluir un mapa de nuestro barrio. Ese mapa puede ser, por ejemplo, utilizando herramientas tecnológicas como un mapa satelital, por ejemplo, o podemos hacerlo manualmente, o podemos hacerlo en Paint, en PowerPoint, en la herramienta que ustedes quieran. La idea es que esa descripción sea tanto oral como gráfica. ¿Qué vamos a incluir dentro de nuestra grabación? Entonces vamos a describir nuestro barrio, vamos a visualizar cuál es la ubicación de nuestra casa dentro de ese barrio, vamos a dejar claro cuáles son los sitios de interés que nosotros tenemos en nuestro barrio, cuáles son los medios de transporte que podemos encontrar para llegar a él, y adicional a ello vamos a dar las indicaciones de cómo podemos llegar a nuestra casa desde una determinada estación, por ejemplo, del bus. Bueno, entonces ahora sí, vamos a empezar con nuestro recorrido por la plataforma. Entonces recordemos que nosotros vamos a visitar la dirección que es sena.territorio.la. Entonces cuando nosotros ingresamos a este enlace, nos va a aparecer primero este banner que nos invita a conocer diferentes cursos virtuales. Lo cerramos y vamos a bajar un poco. Cuando bajemos un poco, entonces vamos a ingresar a este botón naranja que se llama Ingreso a Cursos LMS Sena. Entonces ingresamos a este botón naranja y nos vamos a autenticar. ¿Cómo nos vamos a autenticar? Entonces vamos a indicar cuál es nuestro tipo de documento de identidad.
nuestro número de documento de identidad y la contraseña. Recordemos que la contraseña es exactamente la misma que nosotros hemos dispuesto para Cena Sofía Plus. Y recordemos que si en algún momento llegamos a tener algún inconveniente con nuestra contraseña, es a través de Cena Sofía Plus cómo podemos restablecerla. Bien, entonces cuando nosotros ya ingresamos a nuestro usuario, entonces lo primero que nos va a aparecer son los cursos a los cuales nos encontramos inscritos actualmente. Entonces la idea es que nosotros ingresemos a la formación que en este momento nos interesa, que es la de English That Works. Entonces vamos a ingresar dando clic sobre el nombre de la formación. Entonces recordemos que lo primero que nos aparecen son los anuncios que nos dan cuenta del progreso que nosotros llevamos en la formación. Entonces, para que estemos atentos a esos anuncios recordemos que llegan con copia al correo electrónico que nosotros tenemos en Cena Sofía Plus. Entonces, de pronto, si no nos están llegando los anuncios, es porque tenemos el correo desactualizado. Entonces, aquí la invitación es a que actualicemos esos datos de contacto. Bueno, entonces vamos a explorar dos botones que son el de contenido del curso, que aparece por acá de cuarta posición, y vamos a revisar el botón calificaciones que aparece casi que al final de este menú de herramientas. Entonces recordemos que en calificaciones es donde nosotros vamos a llevar nuestro progreso en la formación. Entonces fíjense que allí nos va a aparecer nuestro nombre, nuestra identificación, y la idea es que nosotros ingresemos a este más que aparece en la celda naranja de actividades complementarias. Cuando nosotros damos clic en ese más, lo que hace la plataforma es desplegarme la lista de todas las evidencias que tenemos programadas para esta formación. En total, recordemos que son 13. ¿Cómo vamos a leer esta tabla? Entonces vamos a identificar cuáles son las actividades que tenemos aprobadas, cuáles son las actividades que tenemos no aprobadas y cuáles son las actividades que no hemos enviado. Entonces, por ejemplo, si al frente de esta actividad nos aparece un espacio en blanco, significa que la actividad no ha sido enviada. Si al frente de la actividad nos aparece una A, significa que la actividad fue aprobada. Es decir, con esta no tenemos ningún problema. Y si al frente de la actividad nos aparece una D, significa que la actividad fue enviada, pero no fue aprobada. Entonces, en estos casos les recomiendo que ingresemos a ver cuál fue la retroalimentación para que podamos ver cuáles son esas acciones de mejora que tenemos, de tal manera que podamos corregirlas, subsanarlas y enviar la actividad nuevamente. Entonces, recordemos que para poder aprobar la formación y en ese caso optar por un certificado, entonces tenemos que haber completado y aprobado en totalidad de las 13 evidencias. Bien, entonces ahora vamos a ingresar al botón que se llama contenido del curso. Recordemos que en contenido del curso es donde nosotros vamos a encontrar toda la información relacionada con la formación, el material, el cronograma, las evidencias y demás. Entonces, para ello vamos a ingresar a contenido del curso y en este enlace vamos a ingresar a esta carpeta que se llama proyecto. Entonces, en proyecto nos aparece primero la información general acerca del programa y después nos aparece el schedule, que es el mismo cronograma de actividades. Entonces, aquí voy a ingresar un momento para hacer claridad sobre las fechas que debemos tener en cuenta. Bien, entonces recordemos que cuando nosotros ingresamos al cronograma de actividades, nos aparecen primero 3 fechas. Entonces esas fechas están relacionadas con el inicio del curso, que ya sabemos que a partir del 15 de marzo es que estamos desarrollando esta formación, y aparecen 2 fechas de finalización. Entonces, una es el cierre administrativo del curso, que es el 28 de abril del 2022. Esta es la fecha que les va a aparecer a ustedes en Cena Sofía Plus, pero no nos podemos dejar confundir, porque recordemos que esta fecha es el cierre administrativo del curso, es decir, es el día en el que yo muy temprano en la mañana debo emitir los juicios evaluativos definitivos por cada uno de ustedes. Por esta razón, no podemos confundir el cierre administrativo con el cierre académico. Ese cierre académico es el que a ustedes les interesa porque corresponde a la fecha límite para enviar las actividades.
Es decir, nosotros vamos a tener la plataforma habilitada hasta el 26 de abril del 2022 a medianoche. Entonces, por ejemplo, que nos dejamos confundir por lo que dice Sena Sofía. Entonces vamos a ingresar por allá el 27, el 28 de abril y resulta que en ese momento ya la plataforma no va a estar disponible. ¿Listo? Entonces, para que nos grabemos. Fecha límite para enviar las actividades, 26 de abril del 2022 a medianoche. Ahora, si nosotros revisamos este cronograma de actividades, como les había comentado, la actividad de aprendizaje número 3 está programada desde el 5 de abril hasta el 11 de abril del 2022. Estas fechas son sugeridas, es la forma en cómo nosotros les sugerimos llevar a cabo la formación, pero pueden darse dos casos. Primer caso, hasta hoy pudimos ingresar, porque de pronto hasta hoy nos quedó el tiempito, porque de pronto hasta ahorita es que nosotros nos desocupamos del trabajo, de las actividades del colegio, de la universidad, etc. No hay ningún problema. Si digamos, hasta hoy pudimos ingresar, hoy podemos enviar actividades de las unidades 2, 1 y previa. ¿Listo? No va a haber ningún problema porque todas las evidencias están programadas para recibir entregas tardías. Y lo mismo sucede en el caso contrario. Entonces, supongamos que es que esta semana vamos a tener bastante tiempo porque justamente salimos a vacaciones, un ejemplo. Listo. Entonces, en esta semana no solamente podemos enviar las actividades de la unidad número 3, sino que podemos adelantarnos. Entonces, perfectamente podemos enviar actividades de la unidad número 4. Tampoco va a haber inconveniente porque todas las evidencias aceptan entregas tempranas. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Recordemos que nosotros somos autónomos en la gestión de nuestro tiempo. Podemos ingresar en cualquier momento del día, cualquier día de la semana. Eso sí, sin exceder la fecha límite para enviar las evidencias, que es el 26 de abril. Ahora, ya teniendo claridad sobre este cronograma de actividades, entonces vamos a visualizar que siguen unas carpetas que ya están relacionadas con las actividades como tal. Entonces aquí vamos a encontrar las actividades previas, la actividad número 1 y la actividad de aprendizaje número 2. Ahora vamos a entrar a la Activity Tree, que es la que nos compete en esta sesión en línea. Entonces recordemos que para la actividad 3, lo primero que nos aparecen son los materiales de formación. Entonces vamos a ingresar a estos materiales. Cuando nosotros ingresamos a estas unidades de contenido, lo primero que nos va a aparecer son las instrucciones, es decir, cómo podemos desplazarnos a través de estos contenidos que nos presentan. Entonces vamos a avanzar con la flechita que apunta hacia la derecha. Y allí es donde vamos a encontrar el material de formación del que ya les había hablado. Recordemos que ese material de formación viene en una versión multimedia y en una versión descargable. Ambas versiones tienen exactamente el mismo contenido, abordan las mismas temáticas. Lo que cambia es el cómo nos presentan estas temáticas. Entonces la versión multimedia es mucho más interactiva. Ustedes pueden reproducir, por ejemplo, videos, cosa que en la versión descargable no lo podemos hacer. Pero la versión descargable tiene una gran ventaja también y es que nosotros podemos acceder al documento, podemos guardar ese documento y podemos consultarlo posteriormente sin necesidad de tener que estar conectado al curso. Bien, entonces primero en este material de formación vamos a encontrar una parte de vocabulario. Entonces en ese vocabulario lo primero que nos van a relacionar son las partes de la casa y qué podemos encontrar, qué mobiliario podemos encontrar dentro de estas partes de la casa. Entonces, por ejemplo, vamos a encontrar aquí una vista de una casa y cuáles son las diferentes o cuáles son los diferentes espacios que podemos encontrar dentro de esa casa. Después, lo que nosotros vamos a visualizar es que nos van a hacer el desglose de cada una de esas partes de la casa. Entonces, fíjense que aquí nos hacen como un zoom de la imagen, entonces en la cocina, de tal manera que podamos visualizar todo el mobiliario o todas las partecitas que podemos encontrar en la cocina, de tal manera que podamos ir aprendiendo cómo se dice esas partes de la cocina. Y eso va a ser con el resto de las habitaciones. Entonces, por ejemplo, acá con la sala de estar, con la habitación, con el baño. Y después
Después de que nos hacen ese zoom para acercarnos a esas partes de la casa, entonces ahorita vamos a tener una mirada macro, porque ya nos van a relacionar, son los sitios de la comunidad, esos sitios de interés que de pronto nosotros podemos encontrar dentro de un barrio o dentro de una determinada área de la ciudad. Entonces aquí en este mapa, permítanme lo agrando, en este mapa nosotros vamos a encontrar diferentes sitios de la ciudad, de tal manera que nosotros podamos ir adquiriendo nuevo vocabulario respecto a esos sitios de interés que nosotros podemos encontrar en una determinada zona de nuestra ciudad. Listo. Entonces, después de ello, nos van a dar algunas expresiones que nosotros podemos utilizar, bien sea para pedir o bien sea para dar indicaciones de cómo podemos llegar a un determinado lugar. Y con ello, entonces nos dan algunas expresiones para dar esas indicaciones como tal. Entonces, por ejemplo, que si un lugar se encuentra cruzando la calle, entonces vamos a decir across the street. Que si, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer referencia a una determinada esquina, entonces podemos decir on the corner of. Aquí, por ejemplo, está relacionado el tema de los volteos, que si tenemos que girar hacia la izquierda, que si tenemos que girar hacia la derecha. Adicionalmente, vamos a encontrar la expresión que nos permite decir como no, es allí bajando la calle o siga derecho, que es down the street. Al lado de, que es el next to, y también está aquí el de otro volteo. Bueno, después de ello, entonces nosotros vamos a encontrar las preposiciones del lugar. Entonces vamos a tener en cuenta que estas preposiciones del lugar son las que nos permiten describir o indicar la posición de un objeto. Entonces en este caso nos permiten describir la posición de esta pelota de acuerdo a la posición de otro objeto, que en este caso es este cubo. Entonces, por ejemplo, en este caso, la pelotica está sobre el cubo, pero no lo está tocando. Entonces, aquí es cuando utilizamos la preposición above. En este caso, en el segundo caso, la pelota está detrás del cubo. Entonces, vamos a utilizar la preposición behind. En este caso, la pelotica está entre dos cubos. Cuando un elemento está posicionado entre dos elementos nada más, utilizamos el between. Si ese elemento se encuentra entre más de dos elementos, entonces utilizamos la expresión among. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta la diferencia entre el between y el among. Si nosotros queremos indicar que un objeto está dentro de otro objeto, entonces utilizamos la preposición in. Si está delante del objeto, entonces utilizamos la expresión in front of. Si está al lado, entonces utilizamos la expresión next to. Y fíjense acá, en este caso la pelotica está sobre el cubo, pero en este caso sí está tocando el cubo, a diferencia de la primera situación. Entonces, cuando está exactamente encima, está tocando la superficie del elemento, entonces utilizamos la preposición on. Luego nos indican que si es a la izquierda, que es on the left, o si es a la derecha, que es on the right. Y si está debajo, entonces utilizamos la expresión under. Bueno, y después de ello, entonces nos presentan los pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos nos permiten indicar que un objeto está presente en un determinado espacio y nos permiten decir si ese objeto es un singular, si es un plural, si está lejos o si está cerca. Entonces, por esta razón, nos presentan este tema de pronombres demostrativos a través de una tabla de contingencia, una tabla cruzada. Entonces nos dicen que si es un singular, es un solo objeto, y este objeto se encuentra cerca, entonces vamos a utilizar el pronombre this. Pero si sigue siendo un singular y ese objeto se encuentra lejos, entonces vamos a utilizar el that. Ahora, cuando tenemos varios objetos, es decir, cuando estamos hablando en plural y estos objetos están cerca, entonces vamos a utilizar el pronombre demostrativo this.
Si nosotros revisamos, la pronunciación es un poco más alargada. These. Y si esos objetos se encuentran lejos, entonces vamos a utilizar los pronombres demostrativos those. ¿Qué vemos en las traducciones? ¿Qué es lo que nos están diciendo acá en esta nota? En inglés no hay diferencias entre masculino y femenino. Entonces, por ejemplo, el that lo podemos utilizar independientemente si el objeto es masculino o si el objeto tiene connotación femenina. ¿Listo? Entonces el that va a significar tanto eso como esa. Entonces aquí nos dan unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, aquí el personaje que tenemos acá nos está hablando acerca de la casa. Como la casa es un singular, porque solamente es una casa, y además de ello, la casa está cerca considerando la posición del personaje, entonces vamos a utilizar el this. This house is beautiful. Entonces, fíjense que este pronombre nos permite describir un determinado objeto. Ahora, estamos hablando de la misma casa, es decir, de un objeto en singular, pero ya la casa se encuentra lejos respecto a la posición del personaje. Entonces, en este caso ya no utilizamos el this, sino que utilizamos el that. Ahora resulta que no solamente tenemos un objeto, sino que tenemos varios. En este caso tenemos varios libros. Entonces, como estamos hablando de plural y esos libros se encuentran cerca del personaje, entonces vamos a utilizar el these. Y en este caso tenemos los mismos libros, es decir, tenemos objetos en plural, pero ya los libros se encuentran lejos del personaje, entonces utilizamos el those. Those books are great. Esos libros son maravillosos. Y finalmente, en este material de formación encontramos las expresiones there is y there are. Estas expresiones nos permiten indicar que en un determinado espacio hay o no hay algunos objetos. El there is lo vamos a utilizar cuando estamos hablando de un singular y el there are lo vamos a utilizar cuando estamos hablando de un plural. Entonces, en el caso de la estructura afirmativa, vamos a tener la expresión there is o there are. ¿De qué depende? Ya sabemos, el is singular, el are plural. Y después de ello iría el complemento. Ahora, en el caso de que sea negativa, simplemente nosotros debemos agregar la partícula que indica negación, que es el not. Entonces, ¿dónde va esa partícula de negación? Inmediatamente después del verbo to be conjugado. Entonces, there is not o there are not. Entonces podemos utilizar también la forma contraída, de pronto cuando estamos utilizando un lenguaje más informal, con amigos, con familiares cercanos, entonces podríamos decir there isn't o there aren't, y también es posible. Y en el caso en que sea interrogativa, entonces como hemos visto en anteriores tiempos, invertimos la posición entre el auxiliar y el sujeto. Entonces en este caso, primero iría el verbo to be conjugado, después iría el there y después iría el complemento. Como estamos haciendo una oración interrogativa, entonces vale la pena que nosotros agreguemos un signo de interrogación, pero recordemos que en inglés únicamente cerramos signo de interrogación. No es como en el español que nosotros abrimos y cerramos signo de pregunta. En inglés únicamente es el signo de pregunta de cierre. Bueno, estas son las temáticas del material de formación. Ahora, una aclaración respecto a los ejercicios de contextualización y en general a los ejercicios contenidos en los materiales de formación y materiales de apoyo. Acuérdense que estos ejercicios nos permiten autoevaluarnos, nos permiten practicar lo que hemos visto en el material de formación. Pero recordemos que esos ejercicios no son calificables, porque todavía hay personas que me siguen enviando estos ejercicios de contextualización como evidencias, y no es así. Las evidencias son las que están estrictamente relacionadas en el cronograma de actividades. Entonces, vamos a visualizar cuáles son esas evidencias. Entonces, nos devolvemos donde decía contenido del curso
y después hay un apartado que se llama evidencias. Entonces es aquí donde vamos a encontrar las actividades que son calificables y los enlaces para poder enviar esas actividades. Recordemos que por efectos de auditoría yo no puedo calificar actividades que estén por fuera de la plataforma, que se me envían las actividades a través de un correo electrónico, que se me envían las actividades a través de, bueno, qué sé yo, de un chat, de una mensajería. Yo no puedo calificar esas actividades. Únicamente puedo considerar las actividades que estén subidas a través de los enlaces correspondientes en la plataforma. El resto yo no las voy a contestar. Acuérdense que todo el tiempo están auditando estos cursos y debe quedar el registro de estos envíos dentro de la misma plataforma, que es el espacio que nos han dispuesto a nosotros para poder llevar a cabo esta formación. Entonces eso tengámoslo muy presente, porque esas actividades que estén por fuera de la plataforma no las voy a considerar, no las puedo considerar ni siquiera. Entonces cuando ingresamos a evidencias, nuevamente nos aparecen las instrucciones. Entonces nos vamos a desplazar y la primera que vamos a encontrar es el foro temático. Entonces en el foro temático bajamos y vamos a dar clic aquí donde dice ver foro. En donde dice ver foro nos va a llevar a la página de foros que tenemos en nuestra formación. Entonces la idea es que nosotros visualicemos el foro temático que se llama My Ideal Home y demos clic aquí donde dice responder. Entonces en responder nos va a aparecer el espacio para que nosotros podamos consignar nuestra participación. Entonces recuerden que la idea es que nosotros podamos escribir acá las expresiones que denotan haber, que nuestra participación esté enriquecida con esas expresiones que denotan haber. Y dentro de esta misma participación, recuerden que la idea es construir oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Y recuerden que esa descripción de la casa debe ser completamente en inglés. Entonces, cuando ya tengamos nuestra participación bastante nutrida, entonces damos clic aquí donde dice responder y ya nos queda publicada nuestra participación en el foro temático. La segunda actividad. Entonces, para ello vamos a dar clic en la flechita que apunta hacia la derecha nuevamente y en este caso tenemos una actividad interactiva. Entonces, bajamos y damos clic aquí donde dice ver score. Entonces allí nos abre una nueva pestaña donde nos carga el jueguito que nosotros tenemos programado para esta unidad. Entonces en este caso la actividad se llama My City. La idea es que nosotros podamos leer las instrucciones que nos aparecen aquí en la mitad de la pantalla y una vez nosotros vayamos entendiendo qué debemos realizar, vamos dando clic aquí en este botón Next, que significa siguiente, para poder avanzar en ella. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es lo siguiente. El personaje nos va a decir dónde se encuentra un determinado lugar. Entonces dice, este lugar se encuentra en la esquina de Palm y Tower Streets. Entonces la idea es que en este mapa nosotros podamos ubicar cuál es ese lugar que nos está indicando el personaje, de tal manera que cuando lo identifiquemos, demos clic sobre el botón que aparece encima del lugar. Entonces la idea es que nosotros podamos completar estas 7 oportunidades que nosotros tenemos para acertar. Recordemos llegar hasta el final de la actividad interactiva para que la plataforma pueda contabilizar el intento. Y finalmente tenemos Talking About My Neighborhood. Entonces aquí vamos a dar clic para ver cuáles son las instrucciones de la evidencia. Entonces fíjense que aquí nos dan un ejemplo de un guión que nosotros podríamos utilizar como base para describir nuestro propio vecindario. Entonces recordemos que la idea es que nosotros podamos describir nuestro vecindario de manera oral y de manera gráfica. Ya depende de la creatividad de ustedes cómo quieren mostrar la ubicación, por ejemplo, de ese barrio. Cuando ya tengamos esos dos archivos, entonces bajamos y damos clic aquí donde dice ver evidencia, de tal manera que nos abre una nueva pestaña y en esa nueva pestaña damos clic aquí donde dice adjuntar un archivo. Algo muy importante cuando estemos adjuntando archivos. Recuerden, adjuntar un archivo
esperar a que este archivo o que estos archivos carguen y después de que ya estén cargados, después de que ya estén subidos, ahí sí damos clic aquí donde dice contestar. Esas son las 3 evidencias que tenemos programadas para nuestra unidad número 3. En la próxima unidad, el tema principal va a ser la descripción de acciones que están sucediendo y para ello vamos a estudiar un material de formación que se llama What Are You Doing? Es decir, ¿qué estás haciendo? De tal manera que podamos alcanzar este resultado de aprendizaje, que es el de intercambiar información sobre actividades que están tomando lugar en el ahora y en el periodo del tiempo actual, con la estructura, vocabulario y contextos requeridos. De esta manera, damos por finalizada las temáticas de nuestra sesión en línea. Quisiera saber si tienen alguna pregunta adicional. Bueno, Profe, buenos días, le habla buenos Hernandero días. Campillo. Profe, en la descripción del barrio hay dos opciones, audio o algo gráfico, ¿sí? No, señor, no es que sean opcionales, son las dos, Las tanto el dos, audio como el gráfico. como el gráfico. Perfecto, Ujú. profe, muchas Sí, gracias. señor, son las dos. Profe, buenos días. Buenos Profe, días. la plataforma nos permite en esa actividad subir los dos archivos de manera individual sin inconveniente, o sea, el de Correcto, sí, audio y señor. el de la imagen. Sí, señor, correcto. En un mismo envío puedes enviar los dos archivos sin ningún problema, correcto. Profe, una pregunta, buenos días. Buenos días. Cada grupo o individualmente tenemos una fecha específicamente límite o ahí lo dice la plataforma, ¿cierto? Sí, señor, 26 de abril del 2022. Pero esa fecha para todos, general. Sí, señor, general. Ok, profe, gracias, muy amable. Bueno, señor, con mucho gusto. De pronto tenemos alguna otra pregunta, alguna otra duda. Bueno, entonces si no tenemos más preguntas, muchísimas gracias a todos por su participación. Los invito a que nos pongamos al día de tal manera que todos podamos estar en los cuadros de honor que se publicarán el próximo lunes. Entonces los invito a que revisemos el enlace de calificaciones para visualizar qué tenemos pendiente, qué de pronto no hemos aprobado todavía y que realicemos las actividades de esta unidad número 3. Recuerden que si quieren adelantarse, si quieren de una vez realizar las actividades de la unidad número 4, también lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, muchísimos éxitos para todos, no solamente con esta formación, sino con las demás actividades que ustedes tienen programadas en su día a día. Que estén muy bien y que tengan un feliz inicio de día. Hasta luego.